leí algún pronunciamiento suyo a propósito de esta denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación contra 11 congresistas, integrantes de la Comisión de Defensa, por promover la aprobación, voy a citar textualmente, de un proyecto de ley que favoreció a 5 legisladores que son al mismo tiempo pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Carhues están cobrando doble, cuando eso no se puede en el Estado. Bueno, yo he dicho que es una barbaridad jurídica eso y un desbarro, ¿no? Porque no se sostiene por ningún lado, y lo voy a tratar de explicar. Hoy día, por ejemplo, he visto al vocero del Ministerio Público en redes sociales explicando que en realidad no es una denuncia, sino lo que ha hecho la fiscal de la Nación es llamar a un debate. Lo que la denuncia pretende es que haya un claro debate para determinar si hubo conflicto de intereses o uso indebido del cargo, porque consideramos que la lucha contra la corrupción y contra el conflicto de intereses es esencial en una sociedad democrática. Primero, no se me ocurre cómo la fiscal de la Nación puede hacer un debate, ¿no?, denunciando, porque cuando uno denuncia a una persona está diciendo, oye, eres un delincuente y mereces ir a la cárcel. Entonces, no es una convocatoria, discutamos si eventualmente esta persona es un delincuente. El tema es así, Mario. Cuando una persona trabaja, le quitan una parte de su sueldo como un ahorro forzoso que se llama pensión. A ti, a mí, a todo el mundo, a los funcionarios públicos, nos quitan una parte de nuestro salario mensualmente con cargo a que cuando no trabajemos, estemos sentados en la casa viendo Canal N a las 7 de la noche, Mario Ghibellini, digamos, no haciendo nada, en el dolce far niente, ¿no es cierto?, mensualmente se nos pague nuestra pensión, sea privada o sea pública. Eso no es remuneración, eso es pensión. Es un ahorro que el trabajador ha hecho, público o privado, durante su vida laboral para tenerla cuando no trabaja. Eso está claro, y eso estaba claro para todo el mundo. Pero y además con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Un día, antes de eso, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en Hacienda, alguien dijo, pero esto es una doble remuneración. No, señor, es pensión y remuneración. Hicieron una analogía. No, es un doble egreso del Estado. Y entonces está prohibido, porque la Constitución dice que nadie puede tener dos remuneraciones. O sea, yo no puedo tener 8 horas de trabajo 2 veces en el Estado, claro, 2 sueldos del Estado. Y entonces cuando un jubilado público entra a trabajar después de su jubilación, le dicen, escoge o tu pensión o tu salario, lo cual de por sí es inconstitucional, porque le están quitando su ahorro, la pensión es un ahorro. Claro. Y entonces, a partir de entonces, ya la economía y finanzas se negaba a pagarle a la gente o la pensión o el salario, tiene que escoger. Entonces, el Tribunal Constitucional, como bien ha citado en esa sentencia que tengo acá, que además la Fiscalía de la Nación ha omitido decir que es un precedente vinculante. ¿Qué significa un precedente vinculante? Que no es solamente una sentencia, sino lo que dice la sentencia tiene efectos normativos como si fuese una ley, y acá lo he subrayado. Y dice claramente que es absolutamente inconstitucional que a un funcionario público se le prive de su pensión cuando después de estar jubilado es contratado por el Estado. Entonces, hablamos de la lucha contra la corrupción, de la seguridad pública y tal, pero no podemos contratar a policías o a militares o funcionarios públicos porque entonces no le pagamos. Esperamos que trabajen gratis, que se sigan con su pensión y trabajen para el Estado gratis, porque si cobran al Estado, los acusan. Entonces, lo que han hecho esos congresistas es decir que tienen que respirar. No han creado un derecho inexistente. No era necesario en realidad esa... No era necesario, y en todo caso no le han hecho daño a nadie, han seguido lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, pero además, los que no son miembros de las Fuerzas Armadas están protegidos por el artículo 93, que dice que los congresistas no responden por su voto, son inmunes por su voto, y la Fiscalía, que tiene la obligación de defender la Constitución y la legalidad, se zurra en eso. Primero, se zurra en el Tribunal Constitucional. No existe. La Fiscalía es un ente inquisitorial que crea sus propias reglas. En segundo lugar, no existe la Constitución. Y en tercer lugar, los acusa de negociación incompatible y de favorecerse a sí mismos, cuando ya estaban protegidos por una sentencia del tribunal. Sí. Un jubilado tiene derecho a que le den su pensión. Eso no es trabajo, eso no es remuneración, es pensión. En el diccionario está bien claro, pensión es una cosa y remuneración es otra. Me remuneran mi trabajo, me dan mi pensión de lo que he ahorrado. Pero resulta que para eso es lo mismo. Y entonces, con una analogía, sacan una denuncia constitucional absolutamente irregular. Pero aparentemente ya se dieron cuenta de que eso... Espero que se hayan dado cuenta. Si ahora están argumentando que lo que quieren es abrir un debate
eso es Pero Mario, un debate... una marcha... hace un No, rato, por tú me supuesto has hecho una que es un precisión con el tema de la contrasentido. palabra. Un debate no se hace pues con una denuncia diciendo yo no te invito a debatir a Mario Guerini Estamos de acuerdo, diciendo eres un delincuente. se está encogiendo pues el discurso. Espero que sí, porque la verdad es que no solamente pasa eso, citan a los abogados para que violen el secreto profesional, ¿no es cierto? Pasan por encima de la gente, abusan de las detenciones preliminares y luego cuando el Congreso los quiere regular dice que van contra la lucha contra la corrupción, en fin, abusan con el tema de la extinción de dominio, contra lo que dice la Constitución y luego resulta que están yendo contra la lucha contra la criminalidad organizada y no es así. O sea, estamos en pretendemos estar en un Estado constitucional con ciertas reglas democráticas que tienen que respetarse donde cada uno tiene sus funciones. Entonces, no es posible pensar que un fiscal acuse a una persona por algo que no es delito. Claramente hay una exención constitucional 93 y claramente pensión no es remuneración. Entonces dice, pero usted tiene un doble ingreso. No, un momentito. Lo que yo no puedo tener es doble remuneración, no doble ingreso. Un ingreso es mi ahorro y el otro ingreso es mi trabajo. ¿Por qué lo homologa usted? Además, dice el tribunal claramente, es un estado inconstitucional porque están forzando a la persona a renunciar a su pensión. Ah, te contrato, tú quieres que te pague, entonces te suspendo la pensión. Pero eso es lo que yo he ahorrado durante mi vida. Y cuando hacen eso, los quieren denunciar como delincuentes. Entonces, yo además tengo que hacer el disclaimer de que me va a tocar defender por lo menos a General Quiabra en la subcomisión por default, ¿no? Y quizás a General Williams, ¿no? Eso no lo sé todavía, pero voy a tener que asumir esa defensa. Pero claramente es una cosa irregular, innecesaria, absurda. ¿Y cuál es? Le voy a pedir que especule la explicación de que el Ministerio Público, la fiscal, se embarque en una cosa de esa naturaleza. ¿Es parte de la guerra? Tengo tres explicaciones. A ver. Primera, falta de conocimiento, claramente. Claramente, falta de conocimiento, falta de asesoría. Cualquiera le hubiese dicho, mire, sabe que esto no es así. En segundo lugar, los fiscales están acostumbrados a las luces. Hace un rato vi una excepción con el tema de Antauro, pero están acostumbrados a que haya bulla con las detenciones, con los allanamientos, con digamos, citaciones espectaculares. Y en tercer lugar, el lawfare, ¿no? La politización de la justicia. Claramente, o sea, ¿qué sentido tiene que la Fiscalía de la Nación gaste su tiempo, su esfuerzo y su crédito político denunciando a congresistas que están protegidos por la Constitución por algo que además no es delito, porque una persona tiene derecho a ella también. Si mañana más tarde es jubilada del Ministerio Público y le pagan su pensión y la contratan, tiene derecho a que le paguen su trabajo y a recibir su pensión. Y eso no es delito, ¿no es cierto? Entonces, no se le puede privar, es más bien inconstitucional privarle de eso. Bien, finalmente se ha estrenado hace poco una nueva composición de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué impresión tienes sobre esta nueva composición? Mejor, largamente mejor. La anterior era fatal, por muchas razones. Uno de ellos tuvo que salir por acusaciones que ellos mismos no investigaron, la otra estaba pasada de edad, y el otro era un activista político, ¿no? Sí. Mejor. Y de hecho, hoy día justo recibió 2 citaciones para hacer nuevas audiencias ante el nuevo pleno, porque la anterior junta dedicada a hacer cosas que no le correspondía a las causas sin resolver, ¿no? Entonces se han encontrado con un montón de causas pendientes que estaban sin resolver porque estaban dedicadas a mejor cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo mucho más expectativas en la actual composición de la Junta y que haga su trabajo, porque como lo hemos dicho alguna vez en este mismo programa, la tarea de la Junta es esencial, es el corazón de la justicia, es nombrar jueces y fiscales idóneos y terminar con ese oprobio que tenemos, que es la provisionalidad en la Corte Suprema. Hay 60 magistrados en la Corte Suprema y solo 18 titulares. Somos el único país de América Latina que tiene una Corte Suprema provisional, una justicia provisional. Eso es algo que debería terminar. Muy bien, muchas gracias al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga por visitarnos una vez. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But